Hoy nos despertamos nuevamente recordando, porque tú pones en nuestra mente que somos hijos tuyos y como hijos tuyos nos acercamos necesitados de ti, como tú quieres que sea. Perdónanos si muchas veces no hemos despertado sin esa conciencia, sin esa necesaria actitud de búsqueda de ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Perdónanos si no hemos levantado en nuestra autosuficiencia, no dependiendo de ti, sin darte gracias a ti por la oportunidad o buscando otras fortalezas, Señor, buscando que nuestro aliento sea otra cosa, Señor. Como hijos tuyos, Señor, debemos depender de quien nos cuida, porque somos hijos tuyos no por voluntad de hombre. Nosotros no decidimos ser hijos, sino por voluntad del cielo. No es por carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios que nos adoptó cuando vivíamos con la paternidad de las tinieblas, con la paternidad bajo la paternidad de la equivocación, del pecado que nos gobernaba, al que le obedecimos por mucho tiempo, Señor. Por eso hoy agradecemos mucho, muchísimo, Señor, el poder acercarnos a ti. Te agradecemos muchísimo el poder acercarnos a ti con un corazón que tú limpias, porque nuestros pecados nos contaminaron y el gusto por los pecados nos hicieron que esa contaminación fuera voluntaria. Ahora tú no solamente nos limpias, sino que nos das una nueva voluntad para que ya no vivamos conforme al pecado que le gustaría gobernarnos, por supuesto, el pecado le gustaría gobernarnos, le gustaría que fuéramos esclavos, pero ahora somos libres ante un mundo donde el pecado reina. Somos libres para hacer lo que conviene y no lo que apetece, porque muchas veces lo que apetece no es lo que conviene. Y hemos aprendido a discernir, pero también no es que vivir ahora con cosas que no nos gustan. Tú nos cambias el deleite, tú nos cambias el apetito. Antes anhelábamos, teníamos apetito, inclinación por cosas que no nos convenían. Ahora tú vas poniendo en nosotros un deleite por la verdad, un gozo por lo puro, un disfrutar lo correcto, lo santo. Y por eso no somos cristianos ahora que como puede entender cualquiera persona por ahí que vivimos reprimidos, que no le encontramos el gusto a la vida. Sí, le encontramos el gusto a lo perfecto de la vida. Y lo perfecto de la vida eres tú, Señor. De hecho, el fin de todas las cosas será cuando venga lo perfecto. Y entonces cuando venga lo perfecto, cuando tú te manifiestes soberanamente y todo lo imperfecto desaparecerá. El pecado y sus consecuencias desaparecerán y desaparecerán los que desde las tinieblas aupan, impulsan, dan forma a los pecados. Todo este mundo de principados, potestades, gobernadores de maldad que desaparecerán, serán destruidos para siempre y por eso, Señor, ya viviremos un mundo sin esas fuerzas que nos hacen daño, teniendo influencia y por supuesto, sin influencia y sin poder, viviremos lo perfecto. Señor, gracias porque desde ya tú nos quieres colocar en lo perfecto, viviendo el reino de los cielos aquí en la tierra, teniendo tus costumbres, pero también un gusto, una inclinación muy fuerte por tus costumbres. Señor, gracias por esta palabra con la que hoy nos quieres fortalecer en esto, para que lo alcancemos, para que no solo lo alcancemos, sino para que lo afirmemos, para que no se vaya. Señor, háblanos hoy. Humildemente necesitamos de ti. Y hagamos un pacto delante de ti, el pacto que tú quieres, no el pacto de forzarte a hacer nada, sino de obligarnos ante ti a actuar conforme a lo pactado. Y el pacto es, Señor, pacto de obediencia. Lo que tú digas, así será. Bendecimos este tiempo creyendo que tú nos hablarás y que nos darás las pautas para que nos vaya muy bien en la vida. En nombre de Cristo Jesús, bendecimos este tiempo. Amén. Bien, para que nos vaya bien en la vida y porque a veces vivimos situaciones difíciles, porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas esas cosas que son difíciles de entender nos ayudan a bien. Y hoy quiero que nos refugiemos en un mandato que Él nos da. Y sobre todo con una promesa que viene implícito en ese mandato. El tema de hoy es orar para no perder más el tiempo. Sí. Orar para no perder más el tiempo.
Muchas veces hemos perdido el tiempo porque no vemos soluciones. Hemos perdido el tiempo en causas que después nos hemos preguntado, ¿cómo fue que caí en esto si eso era un error? Eso estuvo mal. Pero si oramos, ya no vamos a perder más el tiempo. Primero que todo, quitándonos una idea, para muchas personas, de hecho, para muchas personas, orar es la pérdida de tiempo. Pero lo cierto es que orar es todo lo contrario. Es recuperar el tiempo que te ha quitado la dificultad e incluso el tiempo que te ha quitado lo imposible. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 24. Así que si hemos escuchado esto de otras personas o de nosotros mismos, es que orar es una pérdida de tiempo. Yo no tengo tiempo para orar, porque no digo orar es una pérdida de tiempo, pero yo no tengo tiempo para orar, es decir, yo no puedo gastar un tiempo en oración tras que no lo tengo porque no tengo tiempo, porque hay cosas que me están exigiendo atención. Ahí implícitamente hay un problema y es que pensamos que es un desperdicio de tiempo, por eso es que no tengo tiempo. Marcos 11:24 nos dice lo contrario, ya comienza a plantearnos que es todo lo contrario. Marcos 11:24, hago lectura. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cómo va a ser pérdida de tiempo? Orar, si yo creyendo lo recibiré y vendrá. Más bien es una gestión exitosa y que sobre todo me permite salir de la dificultad o aún más de lo imposible, de aquello que yo no le encuentro salida. Yo he estado citando, sobre todo en los tiempos de oración últimamente, Jeremías 33:3. ¿Y por qué? Porque tiene una promesa poderosísima para el que ora, es más, para el que clama. Así que debemos orar, clamar, de hecho, para no perder más el tiempo y no decir que la oración es una pérdida de dicho tiempo. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí vamos a ver el resultado de la oración. Recuerden que le había dicho que a veces perdemos el tiempo por causas difíciles o por causas imposibles, pero también voy a agregar algo. Perdemos el tiempo porque lo malbaratamos, lo desperdiciamos en causas que no debieron ser. Yo creo que a más de uno aquí posiblemente le ha pasado esa o ha tenido en su corazón esa queja. Yo no sé cómo pude invertir, pero al final desperdiciar el tiempo en esta causa, en esta idea, en este estilo de vida, en estas amistades. ¿Cómo pude perder tanto el tiempo en esto que yo pensaba que estaba bien? Pues en el clamor el Señor responde con las cosas difíciles, con las imposibles, pero también me enseña para no perder más tiempo. Clama a mí y yo te responderé. Ok, te responderé porque clamaste haciendo el milagro necesario, por ejemplo, quitando la dificultad, incluso respondiendo ante lo imposible, pero también enseñándome cosas grandes y ocultas que no conozco. Hay cosas que a mí me parecen correctas hasta que en la totalidad de la revelación, en lo que el Señor me ilumina, me dice, esto es una pérdida de tiempo. Yo perdí el tiempo en ideas políticas que pensaba que eran para justicia del pueblo, pero eran para condenación. De hecho, abrazó una idea política que no solo no era respuesta, impregnada de populismo y de aniquilar la fuente de riqueza de una nación, sino que al final también tenía lo más grave, que era una ideología, el izquierdismo, pues, que niega a Dios, que tiene una alianza con el ateísmo que no lo pueden negar. Una alianza, un maridaje ahí con el ateísmo, con la falta de fe en el Señor, donde o no lo creen o lo convierten en una caricatura. Por eso es que muchos izquierdistas dicen que, como decía aquel sacerdote colombiano, que decía que si Cristo viviera sería guerrillero, por ejemplo. O sea, o niego a Cristo o me invento una caricatura de Cristo y niego la resurrección diciendo que la resurrección es cuando los pueblos vencen a los ricos, a los poderosos y se hacen del poder.
sea, niego la resurrección. Y eso es muy delicado. Pues resulta que el Señor un momento dado me mostró lo mentiroso, lo falaz, lo terrible, lo criminal de que es pensar así, que no hay resurrección, por ejemplo, y todas las otras falacias que están alrededor de estas ideas izquierdistas, por ejemplo. Clama a mí, yo te responderé. Haré el milagro que tú necesitas porque clamaste. Pero también clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces para que veas qué es lo que debes seguir y para que ya no pierda más el tiempo en causas injustas, en amistades contraproducentes, en hábitos dañinos, contaminantes, tóxicos. Ahora, yo sé que un argumento contra la oración es yo oro y no pasa nada. Oro, abro los ojos y el problema está ahí. Es más, oro y al rato me doy cuenta que está más grande. Es que ahí hemos entendido algo mal. Orar no significa que las cosas se van a resolver de inmediato, sino que entramos en el tiempo de Dios, que es el mejor tiempo. O sea, orar es colocar cosas en el tiempo de Dios. Miren esta definición interesante. Primera vez que la digo delante de ustedes. Primera vez que la digo, pero que tiene fundamento bíblico. Y vamos a ver en Hebreos 4:16, Hebreos 4:16, cómo tiene fundamento bíblico. Y repito, y tal vez como lo acabo de decir, no lo voy a decir con las mismas palabras, no la voy a repetir con las mismas palabras. Orar no es que las cosas van a resolverse de inmediato, sino es colocarlas en el tiempo de Dios. Es colocarlas en un kairos, en una ocasión de Dios. Es colocarlo en la agenda de Dios. O sea, entra. De una vez yo oro, entra en un plan de Dios. Y nosotros entramos en el plan de Dios, en el tiempo de Dios, que es el mejor tiempo. Dice Hebreos 4:16. Y esto para derrumbar ese argumento que nos han dicho otros o nos lo decimos nosotros mismos. Yo oro y las cosas siguen. Claro, porque dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, hay un oportuno socorro. Y para el oportuno socorro busqué la traducción original. El término es eukairos. Y resulta que eukairos es un término compuesto por dos palabras. Que significa bien, y kairos o kairos, que significa tiempo apropiado. Es el bien en el tiempo apropiado o tiempo fijo por quien sabe cuándo deben ocurrir las cosas. Lo inmediato no es lo mejor. Lo mejor es que sea en el momento oportuno. Esto es como cocinar. Si el hijo dice, mamá, usted acaba de echar ese arroz, sírvamelo ya, que lo acaba de poner en la estufa, usted no lo va a hacer. Y si él lo toma, se da cuenta que está crudo, que está malo, que no le va a resultar benéfico. Pero es que quien sabe, precisamente sabe cuál es el momento. Así que no oremos pensando, Señor, ¿por qué no va a pasar las cosas de inmediato? Colócalos en tu agenda. Tu agenda es correcta, es perfecta. Tú verás cuándo es el momento ideal para que ocurra. Orar es colocar peticiones en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios tiene una mano, su mano que mueve las cosas. Ahora también tenemos que tomar en cuenta por lo menos dos factores indispensables, por lo menos, y después vamos a ver un tercero. Vamos a ver dos y después vamos a ver un tercero. Pedir, primero que todo, lo correcto. Y segundo, pedir con fe. El primero es muy fácil, por lo menos para los que tenemos hijos. Si los hijos piden una tontería, algo contraproducente, dañino, usted no se lo va a conceder aunque le llore, le clame. Yo no me imagino a una madre dándole a su hijo una botella de whisky a ese niño de 3, 4, 5 años. Le va a hacer daño. Y le puede clamar, no te lo voy a dar porque eso es malo para ti. Pida lo correcto. Y dice primera carta de Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo
12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primero que todo, los ojos y los oídos del Señor están atentos tanto a los justos como a sus oraciones. ¿Y quiénes son los justos? Los que viven bajo la justicia de Dios. Y quien vive bajo la justicia de Dios no va a pedir injusticias. No va a pedir, por ejemplo, Señor, permíteme tomar este dinero ilegítimamente. Jamás se le ocurriría porque eso es injusto, porque eso es robar. Y dentro de las leyes del Señor está muy claro, no tomarás los bienes ajenos, no hurtarás, no te apropiarás de lo ajeno. De hecho, ni lo desearás en tu corazón cuando dice que no desees ni la mujer, no codice ni la mujer, ni los bienes del prójimo, ni todas las cosas del prójimo. Y a veces ya el robo, ya en mi corazón se dio porque lo estoy codiciando y lo quiero para mí. Es que no se roba cuando solamente está en el bolsillo, sino en mi corazón. Ya, o puede ser que no he robado, pero tengo un corazón ladrón porque lo codicio y quiero tenerlo. Y eso no es ser justo. Pero si yo soy justo y busco la justicia de Dios, y es más, le pregunto, Señor, conforme a tu justicia, ¿qué debo pedir? Veré un resultado. Eso está muy claro. De hecho, y esto se lo puede decir cualquier abogado, ¿qué hace un abogado normalmente para no fallar en su gestión delante de la justicia? Revisar continuamente la Constitución, las leyes que se han promulgado, todo aquello que ha surgido para regular la vida de los hombres, lo está consultando continuamente. Nosotros, para ser justos, tenemos que continuamente revisar la ley de Dios, la palabra de Dios, sus mandamientos también como sus promesas también, para entonces ser justos. Y aquí dice el Señor, sus oídos están atentos a sus oraciones, la de los justos. Para entonces tener respuesta tenemos que ser justos. Y el que es justo pide lo correcto, pero también pedirlo con fe. Yo creo que a veces pedimos con fe cuando ya tenemos el plan B y cuando hasta le ponemos el cronómetro. Bueno, Señor, te pido, pero a partir de 1, 5, 4, 3, 2 voy a comenzar a hacer lo que es mi plan B. Cuidado con el plan B. Dice Santiago capítulo 1, versículo 6. Repito, Santiago 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe, no dude. Es que dudar deja en entredicho a quien está escuchando. Yo te pido, pero no sé, todavía no termino de creerte. Eso es dudar. Una definición muy clara es, yo te pido, pero yo no sé si tú tienes el poder. Ahora, también hay algo. A veces yo pido con dudas. ¿Por qué? Porque la expresión puede ser en nosotros esta. Señor, yo te voy a pedir esto, pero no sé porque no sé si es lo que tú quieres. Y si no es lo que el Señor quiere, ¿para qué lo pido? Porque si pido lo que el Señor no quiere, soy injusto. Y los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos, como vimos en 1 Pedro 3:12. Así que por tal razón debemos buscar constantemente lo que el Señor quiere, porque Él no va a avalar injusticias como ustedes no lo harían con sus hijos, por amor a ellos. No es que no los amen, sino que por amor no le van a dar lo que es injusto. Bien, y porque al final de todo, impulsar pecados, y el Señor impulsa pecados en la oración, está proporcionando a otro sufrimiento, porque cada pecado hace sufrir a alguien. El pecado que yo cometo tiene víctimas. Y el Señor no va a poner víctimas así de gratis. Él no. No, por supuesto que no. Nuestro Señor Jesucristo, en su amor y todo, también nos enseñó a pedir conforme a su voluntad. Para que Él nos oye conforme a su palabra y a su persona. Por amor a nosotros. Y finalmente, bueno, había dicho que había dos condiciones, ¿verdad? Agrego una tercera. La primera era orar lo que conforme a la voluntad de Dios. La otra era pedir con fe, porque la fe es honrar al que yo le tengo fe, pero también orar con corazón limpio. Esta es la tercera. Marcos 11:25. Y miren el fundamento de orar con corazón limpio, la importancia. ¿Y cómo limpio mi corazón? Por supuesto, limpiándolo es confesando todo pecado y arrepintiéndome de él.
Pero miren esto dentro de uno que es el a veces tener algo en contra de las personas. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, el Señor dice, ponte de acuerdo primero. Tú me estás pidiendo, pero perdona. Perdona aquello que te hicieron hoy. Perdona a aquello que te hicieron ayer. Es más, el perdonar va a ser hasta que tu oración tenga calidad, porque tal vez lo que yo estoy diciendo, el Señor castiga a tal persona. Perdona, no, castiga. ¿Y qué pasa si el Señor comienza a hacer daño a todas las personas que yo le tengo rencor, le tengo odio? Me va a dañar el corazón. Ahora, el Señor sí hará, por supuesto que sí hará, y esto lo vemos en Romanos 12:19. Romanos 12:19, el Señor claro que es justo, pero Él también coloca las oraciones en su tiempo, para el oportuno socorro. Y yo puedo acelerar las oraciones. Yo creo que sí puedo hacer que el tiempo no sea tan largo con un corazón sano, porque Él quiere hacer justicia, pero también guardar mi corazón. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor va a hacer, va a pagar, pero si ustedes se vengan, se le va a dañar el corazón. Por eso es que yo esa película de venganza nos daña el corazón, porque nos satisface cuando el enemigo es destruido. La venganza daña el corazón. Mas el Señor más bien quiere que perdonemos y con un corazón sano nosotros veamos las cosas correctamente y el Señor hará, porque el Señor no va a dejar injusticia así impune. Más bien dice que nosotros tenemos, como dice Mateo 5:44, para finalmente orar. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Yo oro primero por los que me ultrajan y me persiguen, perdonándolos, pero amando a los enemigos. Los que me ultrajan son enemigos, bueno, los tengo que amar. Los que me ultrajan y persiguen, me maldicen, pues yo los bendigo. Los que me ultrajan y me persiguen, me aborrecen, yo les hago el bien. O sea, con corazón puro. Entonces el Señor en el oportuno socorro dirá, mía es la venganza. Pero primero que todo, preservé tu corazón. Y orar es glorificar al Señor porque el Padre quiere que su Hijo sea glorificado en estas oraciones que hagamos en nombre de Él y sobre todo con un corazón como el de Cristo. El Señor quiere glorificarse, pero sobre todas las cosas no olvidemos que Él también quiere guardar nuestro corazón, para que no seamos majaderos, para que no seamos orgullosos, digamos, a mí nadie me hace nada porque lo destruyo con la oración. La oración no es para destruir, es para construir, arrancar lo que hay que arrancar para construir lo que es bueno, lo santo, lo puro, incluso para el arrepentimiento de los malvados. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque hay unas ideas muy fuertes que hay en nosotros, o que posiblemente estén en nosotros, o tal vez estuvieron una vez en nosotros, y si ya no están, gloria a Dios, gloria a ti. Y una es, no tengo tiempo para orar. Yo no tengo tiempo con tantas cosas que resolver, cuando la oración es la forma efectiva de entregar a quien sí puede resolver, a quien nos ayudará en el oportuno, perfecto socorro. Ya no estemos callados, dejemos de perder el tiempo. Hay problemas que no se resuelven porque no oramos. Hay problemas que no hemos metido en la agenda de Dios porque Él nos atenderá en el momento oportuno. Hay problemas que siguen allí porque no se los entregamos a Dios, sino se los entregamos a nuestro miedo, a nuestro odio, a nuestra sed de venganza, a nuestra carnalidad. Y hay cosas que nos hacen perder el tiempo porque no te hemos clamado a ti y decir, Señor, muéstrame la verdad de todas las cosas. Y muchas que nos quiere mostrar es que vivimos algunas mentiras. Estamos en ideas equivocadas, incluso en falsos evangelios, evangelios que no son ciertos. O hay mitos que se han insertado en el cristianismo y tú nos muestras y nos muestras con tu espíritu y tu palabra. No, esto no es así.
Escudriña las Escrituras, pero también escudriñalas escuchando mi voz y saldrás de mitos que se han metido dentro de la propia fe, Señor. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas, para que no pierdas el tiempo más en cosas ocultas. Señor, bendice esta palabra de hoy y bendice a cada quien que la ha escuchado, a todos nosotros, porque yo mismo sí escucha esta palabra, con sabiduría para entender y humildad para hacer. Gracias por esta palabra de hoy en nombre de Cristo Jesús. Amén.